Bueno, yo creo que estamos en un momento muy especial, no solamente por el hecho de la Pascua, sino por el momento actual, en este instante en el que estamos viviendo, en el cual sentimos fuertemente, al menos yo lo digo por mí mismo, la presencia de un Dios vivo, de un Dios que está con nosotros, que está aquí. Es por eso que he querido hablarles acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? En este momento, si los pregunto, ¿cómo es? Hermosa. Sentimos a Dios aquí en el corazón. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando salimos a nuestro día a día, a nuestro trajinar? ¿Cómo se mantiene esa relación? ¿Cómo sigue esa relación? ¿Y cómo nos vamos olvidando de este momento actual y nos dejamos envolver por las dificultades, por los problemas del mundo, por las circunstancias que se nos presentan? Es ahí cuando la cosa empieza a fallar. Ustedes piensen, por ejemplo, ¿cómo es la relación de ustedes con su pareja? ¿Cómo es actualmente la relación? Podemos decir que es buena, tiene sus altibajos, sus más y sus menos. Y siempre tenemos problemas. Cuando vamos al psicólogo porque tenemos un problema de relación de parejas, ¿qué es lo primero que nos dicen? Lo primero que nos dicen es problemas de comunicación. Tienes problemas de comunicación con tu pareja. Tú le hablas y él o ella ni te pone atención, ni te responde. Entonces estás hablando y diciéndole, comentándole los problemas, y él o ella está mirando la televisión y llega el momento en que tú le dices, ¿me estás escuchando? Y el otro salta, ¡gol del Barcelona! Entonces, ahí está la respuesta. No estamos escuchando a la pareja. Igual nos pasa con Dios. ¿Cómo es nuestra relación y nuestra comunicación con Dios? Nuestra comunicación con Dios se convierte a veces en un monólogo, en un pedidera y quejadera constante. Y voy al Santísimo y me arrodillo allá y le digo, Señor, es que ayúdame con el problemita que tengo con el vecino, con el sueldo que no me alcanza, pero no le damos tiempo al Señor de que nos conteste. Tenemos un problema de comunicación con Dios. Muchas veces no lo escuchamos o no sentimos que nos contesta. Es como cuando yo cojo el teléfono y digo, Señor, ¿estás ahí? Y me contesta el Espíritu Santo, su saldo es insuficiente para completar la llamada. Entonces, como que no tenemos los minutos espirituales para que esa comunicación sea una comunicación efectiva. Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a pensar qué está fallando en esa comunicación con Dios. ¿Cómo la veo yo y cómo la ve el Señor? Hablamos y le pedimos al Señor y esperamos a veces que el Señor se manifieste como bajando en una nube brillante, luminosa, y esperamos que el Señor nos diga, amo, como cuando frotamos la lámpara del genio, amo, ¿qué se te ofrece? ¿En qué te puedo servir? Esa es a veces la relación que tenemos con Dios
Y esa es la forma que, eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que ver cómo estamos afrontando esa relación con el Señor. Cuando salimos de aquí, nos metemos en un mundo donde no lo escuchamos. La buena noticia es que Él siempre nos escucha, que Él siempre sabe, sin que incluso yo se lo diga, sabe exactamente cuáles son mis necesidades, qué es lo que me quita el sueño, qué es lo que me fatiga, qué es lo que me duele, qué es lo que me hace falta en mi vida. Él lo sabe, esa es la buena noticia. Pero a veces nosotros decimos, es que yo le hablo y yo no siento que Él se comunique conmigo, que me conteste algo. Y esas es las circunstancias en las cuales nosotros nos mantenemos viviendo momento a momento en nuestra vida. Un poco la idea con esta charla es tratar de mejorar esa relación en la comunicación con Dios. Dejarlo hablar, escucharlo. ¿Cómo me va el Señor a hablar si yo estoy con unos audífonos todo el día pegado a la radio o a la música? ¿Cómo me va a hablar si estoy todo el día pegado mirando la televisión? Incluso en ese momento a veces Él se ingenia para meterse en el televisor, para meterse en la radio, en los audífonos, para tratar de hablarme y comunicarse conmigo. Pero yo siempre estoy poniendo todas las trabas, todos los inconvenientes, para que esa relación no progrese, se mantenga casi en un monólogo. No es un diálogo, sino es un monólogo. Yo pido y pido y pido y trato de que Él me complazca. Pero lo que nosotros sabemos, Él que es muy claro y Él nos dijo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás nos llegará por añadidura. Pero nosotros hacemos lo contrario. Nosotros pedimos el castillo, pedimos el yate, pedimos la amante, hasta en la oración. Y después queremos que Él nos complazca. Pero cuando el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura, es una verdad completa y a secas. La paradoja es que cuando tú buscas primero el reino de Dios, después ya no te interesa ni el castillo, ni interesa ni la amante, ni interesa nada más, ¿sí? Y el yate. Esa es la paradoja, porque cuando buscamos primero el reino de Dios, las cosas ya dejan de tener el valor que antes le estábamos dando. Sin embargo, yo quiero que tengan muy claro un concepto, y es que Dios siempre nos habla en el presente. Y no es como muchas teorías filosóficas diferentes al catolicismo nos hablan del presente, sino es el presente eterno de Dios. Ese es el presente. Dios nos habla ahorita en este momento. A ustedes les ha hablado en este momento. Y nos habla no a través de esas nubes y esas cosas que muchas veces suceden. Hemos oído hablar de gente que se le aparece la Virgen y que se le aparece el ángel, como la Virgen María hoy en el Evangelio. Se le apareció el ángel. Pero eso no es lo común. Lo común es que el Señor se comunique conmigo
a través de lo elemental, de lo sencillo, de lo cotidiano, de lo normal. Pero nosotros estamos con los oídos tapados y no lo escuchamos. Esa es la realidad de la situación. Yo quiero que busquemos Lucas 18:35. Lucas 18:35 al 43. Las computarizadas pueden sacar rápidamente. Lucas 18:35. ¿Alguien que lea ya? ¿Sí? La que padre dice también y lee. Amén. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Incluso el padre Aldo habló y alcanzó a hablar, a mencionar al ciego de Jericó. ¿Qué es lo que nos dice acá? ¿Cómo estaba el ciego? Estaba ahí tirado en un rincón, no veía obviamente, pero estaba atento. ¿A qué estaba atento? Al paso de Jesús. Eso es lo que nos pide el Señor, estar atento al paso de Él. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí, pronto empezó a oír ruidos, dijo: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que Jesús va a pasar por aquí. ¿Y qué hizo? Empezó a llamarlo, empezó a invitarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar atentos al paso de Jesús. ¿Pero en qué momento sucede eso? En el presente, en el ahora, en este momento de nuestra vida. El Señor te está hablando ahora, te está hablando en este instante, a través del bobo del Hernando que está aquí, o a través de Silvia, a través de Silvia en sus cantos, o a través del que está sentado a tu lado cuando alabó al Señor y soltó una frase que te dice. Ahí está el Señor, en ese instante, en ese momento presente, es cuando Él te contesta, es cuando Él te dice lo que tú necesitas saber. En una encuesta que se hizo a la salida de la iglesia, preguntándole a los católicos cuál había sido la primera lectura, el 90% de los católicos no sabían de qué se trataba. Perdieron ese momento presente. El diablo se lo robó. El diablo está presente sobre todo
más cuando estamos más cerca del Señor. Y Él nos utiliza a todos para robarnos la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios en Juan, el capítulo 1, versículo 14 nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Y el Verbo también es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace carne en la Eucaristía, en la misa, se hace carne ahí. Y cuando yo pierdo la primera lectura o la segunda lectura, el Salmo y mucho más el Evangelio, estoy impidiendo que el Verbo se haga carne en mí. El problema es que cuando yo recibo la Eucaristía, ya esa Eucaristía puede estar completamente desnutrida, porque la misa es completa, es un proceso completo. Si yo pierdo la primera lectura, las vitaminas de la hostia empiezan a perderse. Si yo pierdo el Salmo, peor. Si pierdo la segunda lectura, peor todavía. Y si pierdo el Evangelio, ahí sí que la Eucaristía pierde casi todo su valor. Entonces es importante que nosotros veamos. Para que la Eucaristía tenga el valor completo, el Verbo tiene que hacerse carne en mí. La palabra de Dios tiene que ser asimilada. Y por eso es muy importante que la misa se haga completa y no lleguemos a la mitad, porque entonces tenemos la mitad de las vitaminas de la Eucaristía. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pero el diablo está ahí robándose tu momento presente. ¿Por qué? Porque es posible que él te esté buscando para contestarte a través del Salmo o a través de la primera lectura o de la segunda, las inquietudes que tú le has planteado. El diablo ahí interfiere inmediatamente y nos involucra a todos, nos usa a todos también. Porque yo estoy ahí y volteo a mirar a fulanita que tiene un vestido rojo y empiezo a pensar y a criticar a fulanita. Volteo a mirar de este lado y veo unas piernas muy bonitas y con una minifalda y ya me distraje. La tos de Antonietita me distrae. El teléfono de Álvaro empieza a sonar y yo volteo a mirar a ver si lo va a pagar o no lo va a pagar, o quién es el que está que le dejó el teléfono encendido. El niño que empieza a llorar atrás. Y el diablo nos utiliza a todos, ¿para qué? Para robarnos la gracia. Porque la Eucaristía es la mayor gracia que nosotros tenemos y por eso él trata de buscar la forma de robarla. Cuando nosotros busquemos, por ejemplo, aquí Mateo 6:34, por favor. Ni se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Basta con las penas del día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Vive el presente, está diciendo. Vive la hora. Y no solamente es el mañana, es dentro de 10 minutos. Porque tú puedes estar en este momento aquí, sentado, pero estás pensando, ¿a qué hora va a acabar este señor para poderme ir a hacer el almuerzo de mañana? O
o mi marido va a llegar y está de mal genio, etcétera. Y entonces perdemos el momento presente por estar pensando en las preocupaciones del mañana. Y por eso el Señor nos dice, no se preocupen, no se afanen de nada. Cada día tiene su afán. Sean como las aves o como los cuervos del Señor. Ellos no cultivan nada, pero Él les da todo lo que necesitan. Pero nosotros estamos siempre pensando en los problemas y las preocupaciones porque no las soltamos. Espero que hoy ya las hayan soltado aquí, cuando abrimos las manos. Suéltenlas. Pero soltarla no es, sí, te las entrego, Señor, y a los 10 minutos estamos otra vez allá maquinando a ver qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Entonces el Señor es muy claro, Él se comunica en el presente, Él se comunica aquí y ahora, se comunica a través de el que te cruzas en el camino en la calle, se comunica a través de las circunstancias, a través de las coincidencias. Ustedes han tenido coincidencias. Las coincidencias no existen. ¿Qué existe? Las diosidencias. Las coincidencias son muchas veces mensajes de Dios para que pongas atención, porque es que como tú nunca pones atención, porque estás tan lleno de pensando en todos tus problemas y estás perdiendo tu presente, ya sea porque te mueves al pasado, te vas a recordar cosas y a desperdiciar tu presente, o te mueves en el futuro. No estoy diciendo que sea mal plantear o organizar el futuro, pero ¿en qué momento organizas el futuro? Ahora. ¿Y en qué momento recuerdas el pasado? Ahora. Ese es el único momento que nosotros podemos estar viviendo y podemos tener una comunicación real y efectiva con Dios. Por eso no lo desaproveches. Trata de estar siempre en tu momento presente y no estar trasladándote a otros lados desperdiciando ese momento. Les hablaba algunas veces de la fila en el banco. Ese es el momento presente y tú no tienes que estar pensando en otras cosas, en que el cajero se está demorando mucho, el que de adelante lleva un paquete muy grande para consignar, etcétera. Disfruta tu momento presente ahí. Ora, aprovecha. Sácale el jugo. Hay que exprimir ese momento presente a todo instante. Y eso es lo que nos pide el Señor cuando nos dice, no se preocupen nada. ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? Si las aves, si yo le doy de comer a las aves que no siembran ni cosechan ni nada. Entonces, eso es lo importante, que nosotros aprendamos a vivir en ese momento presente. ¿Y cómo se hace la recarga? Si no tenemos minutos espirituales, ¿cómo hacemos una recarga? Con oración, ¿sí? Con alabanza, con la palabra de Dios, con muchas cosas, el ayuno, con un ratico en el Santísimo, etcétera. Con eso todo hacemos la recarga para que esa comunicación sea más efectiva con Dios, con la Eucaristía, obviamente. Y una Eucaristía buena, como decíamos ahora. La oración también debe ser en el presente, no como hacemos el rosario muchas veces, que es con la retahíla y que no sabemos qué estamos repitiendo, sino que cuando hago el Ave María recuerde la Anunciación. Ahí está la oración en el presente,
y esa oración tiene validez. Yo escuchaba la otra vez una prédica en la que explicaban el rosario. El rosario es una cerca que nos protege del ataque del maligno. Y cada Ave María es un postecito de la cerca que se va formando para evitar que el diablo penetre. Pero si esa Ave María quedó sin atención y la repetí como un loro, ese palito de la cerca queda tambaleando y por ahí se puede meter el maligno. Para que la cerca sea perfecta, todo el rosario debe hacerse en el momento presente, es decir, todas las Ave Marías deben haber sido en conciencia. Esa es la oración que más me acerca al Señor y me ayuda en la comunicación con Él. Yo les digo, por ejemplo, a mí me sucede a veces, con frecuencia, que cuando yo estoy muy santico, me acabo de confesar y he comulgado, me despierto a las 3 de la mañana y el Señor me empieza a hablar. A veces es muy nítido y hay veces es como si me contara algo. Pero cuando estoy en pecado, no me despierto a las 3 de la mañana, sigo derecho. Para que la comunicación sea buena con el Señor, hay que estar en oración, hay que estar en comunión y hay que estar siempre leyendo la palabra de Dios y viviendo el momento presente para que esa comunicación sea bien efectiva. Ahora yo les voy a pedir que cierren sus ojitos y hagamos una pequeña oración para el Señor. Señor, en este momento te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a vivir ese momento presente que tú necesitas para comunicarte con nosotros. Que abramos los oídos como el ciego de Jericó, para que tú puedas hablar con nosotros, para poder escucharte, para que podamos estar atentos a tu paso, Señor, para que a través de ese paso podamos abrir los ojos y escucharte, entender y saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Y que sea una comunicación limpia, en la cual nosotros podamos hablarte con sinceridad y recibir sin excusas, sin protestas, lo que tú tengas que decirnos. No importa de qué color sean, si sean buenas o malas las noticias que nos tienes que anunciar, pero que nos abran los ojos. Te pido, Señor, que esa resurrección se haga en mí, para que la comunicación contigo sea local y no en larga distancia. Porque si tú estás en mí, podré más fácil comunicarme contigo. Y como nos dice el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. No lo pedimos ni por 2 días, ni por una semana. Lo pedimos por hoy, por el momento presente. Que sea ese pan
también el pan espiritual, el Verbo divino, el que nos regales día a día para que nuestra comunicación contigo y nuestra relación sea cada vez más pura, cada vez mejor. Amén. Amén.